En esta peli, por ejemplo, sí que trabajé bastante el proceso de diálogo conceptual con una guionista. O sea, no es tanto un guión al uso de escribir un guión narrativo, etcétera, sino se trata más bien de hablar mucho con mis colaboradores, de qué tipo de película queremos hacer, de ideas incluso, de conceptos, y después eso lo que busca es un encuentro material con el mundo que quiero filmar, ¿no? Es decir, voy y localizo, veo qué posibilidades de relaciones se establecen entre las ideas que tengo y lo que me voy encontrando en el lugar. Y evidentemente después el proceso de montaje final, o sea, el proceso de montaje final es donde, digamos, se le da la estructura definitiva y se aproximaría mucho a una idea de guión ahí, claro. Partiendo del origen de la película está en mis viajes en metro, ¿no? Y cuando entre dos estaciones yo veía a través del cristal ese negro, esa superficie negra, y siempre me llamaba la atención qué hay detrás de ese negro, ¿no? Porque era una superficie, era, o sea, digamos, era una extensión tan larga la que recorría que siempre me llamaba la atención. Me pasaba lo mismo también con las alcantarillas, ¿no? Cuando veía ese negro casi como asomarse al abismo. Entonces, a partir de, digamos, esas intuiciones de mi vida cotidiana, pues empecé a reflexionar sobre que en el fondo ese lugar era como una representación clara de nuestro hábitat, ¿no? Del hábitat que ha construido el ser humano para sí mismo, etc. Y claro, de todo eso, pues sí, empiezas a trabajar un poco de lo que te decía conceptualmente, pero después es las localizaciones, en este caso, que fueron muy importantes, y el rodaje y sobre todo el montaje, pues se da forma definitiva. Siempre digo que estar en un lugar en oscuridad despierta la mayoría de tus sentidos, ¿no? Normalmente cuando vemos y entendemos los lugares en los que estamos, nos relajamos, pero cuando estás en un lugar en donde apenas ves, en donde la percepción ya es distinta, porque no tienes una relación con el tiempo, no tienes una relación incluso con el espacio, porque no tienes referencias del exterior, de pronto tu percepción cambia, ¿no? Es como que se despiertan una serie de sentidos que quizás en el exterior o a la luz del día no tendrías tan despierto. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y creo que eso está muy en la película y tiene que ver con la idea del abismo también, ¿no? Siempre hablo de que, por ejemplo, para mí era una imagen que tenía como obsesionada, que era un túnel hacia la oscuridad, ¿no? Un túnel sin luz al final. Porque siempre vemos en cine, digamos, un túnel hacia la luz, ¿no? Que me parecía como una imagen muy redentora, ¿no? Muy esperanzadora. Sin embargo, como un túnel hacia la oscuridad es precisamente un túnel hacia lo que no conocemos, ¿no? Nuestros límites de conocimiento, porque de pronto nuestra percepción se transforma. Y eso en la película está hecha a partir de eso. Vamos, básicamente está hecha desde esa idea. Entonces, eso me gusta. Yo creo que es un movimiento que ha surgido mucho por las condiciones de producción, me atrevería a decir. Creo que eso es lo que más une, porque después formalmente o a nivel artístico quizás las películas sean bastante distintas y sea difícil también establecer puntos de unión. Para mí tiene mucho que ver las condiciones de producción, ¿no? Que han surgido la mayoría de estas películas en un momento desgraciadamente oscuro también para la historia de la cultura en este país, ¿no? Y creo que de ahí sí que ha habido una unión entre formas de producir, formas de hacer películas, también todo el tema digital, que se ha hablado mucho. Yo creo que ahora debería ser un momento de asentar todo eso, ¿no? Y que fuera posible hacer las películas de una manera más sencilla. Eso es casi pienso una utopía en España. O sea, me parece complejísimo y me parece tristísimo también. En otros países no lo es tanto, pero en España realmente sacar adelante una película es una inversión de tiempo, de esfuerzo muy grande y sobre todo la incertidumbre de si va a salir o no. Y creo que eso tendría que cambiar porque si no se corre el riesgo de perder, pues eso, todos los impulsos colectivos, ¿no? Que han estado habiendo durante tantos años, que vale, una película se puede hacer, dos películas quizás también, ya tres, cuatro es complicado. Yo me siento afortunado, ¿eh? En mi caso personal, pues me siento afortunado. Ya esta es mi tercera película, esta película se ha podido financiar bien, he podido hacerla bien, pero tampoco sé si eso es garantía de una siguiente, ¿sabes? O no sé si... O tampoco sé cómo es el mecanismo para seguir haciendo películas continuadamente, ¿no? Y
Y yo creo que eso une a toda una generación de cineastas. Y después a nivel de cine, pues yo creo que es un cine muy vivo, creo que es un cine que, por lo que estoy viendo de los nuevos cineastas que están saliendo, es un cine muy próximo también a gente joven, ¿no? Bueno, también son jóvenes los cineastas. Pero bueno, que me gusta también ver un cine joven, ¿no? De gente joven, me parece muy, muy sano.